Hola chicos, hoy platicaremos acerca de otro de los grandes filósofos de Grecia. Él es Platón. Bienvenidos. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que la única forma de prevenir esta enfermedad está en ustedes, evitando salir y teniendo las medidas de higiene respectivas. Empezaremos por hablar acerca de algunos datos biográficos de Platón, donde podemos decir que nació en Atenas en el año 427. Y les voy a contar algo muy curioso. El verdadero nombre de Platón no era este, sino era Aristócles. Esto debido a que su abuelo paterno llevaba el mismo nombre. Platón tiene un significado que es ancho de espalda. Como ustedes saben, los griegos cuidaban mucho de su físico, esto a través del deporte. Esto pues era parte de la cultura griega, todo lo que eran las artes, el deporte, incluso aquí fue donde se originó el gimnasio. Y pues Platón, la parte que más sobresalía y que más desarrollaba era la espalda, por eso se le llamó así. También quiero comentarles que es muy curioso que él conoció a Sócrates y empezó a ser su discípulo desde los 20 años. Ojo, siendo el mejor. Continuando con su vida, él nació en el seno de una familia aristocrática, es decir, una familia muy importante de la época. Platón pues sufrió mucho la condena y la pérdida de su maestro Sócrates, quien, como recordaremos, fue el creador del método socrático o mayéutica. Platón quiso materializar este método, llevarlo a más personas. Entonces fue así como construyó el primer centro de estudios. Esto es a nivel mundial. Le llamó la Academia y le colocó este nombre porque lo construyó en una colina en donde decían que ahí vivía el dios Academius. Entonces, por eso fue el nombre de la academia. Eran un centro de estudio con grandes corredores en donde las personas caminaban y dialogaban practicando el método socrático. Aquí no habían aulas, no habían escritorios como es en la actualidad, sino las clases se impartían de esta forma, caminando por los corredores, dialogando. Yo les voy a enviar, ahorita en la siguiente diapositiva, les voy a agregar unas fotografías de cómo era la academia. Aquí, además de eso, pues los jóvenes también aprendían matemática, música, astronomía y otro tipo de ciencias. Si hablamos acerca de las obras de Sócrates, nos recordamos que él no dejó nada escrito. Sin embargo, Platón sí. Sus obras se llamaron Diálogos, los diálogos de Platón. El personaje central de ellos pues era Sócrates. Cada diálogo se centraba en temas de investigación, de cualidades como la virtud, la política e incluso. Hablando de cantidad, pues Platón llegó a escribir un legado de 36 obras entre diálogos y cartas. Hablando acerca del proyecto filosófico de Platón, pues el más importante de ellos era la idea que tenía de tener una ciudad ideal. Obviamente esto era una utopía. ¿Qué es utopía? Algo inalcanzable, algo que no se puede realizar. Para ello, quería elaborar un programa de educación de los ciudadanos, en especial de los gobernantes. ¿Quiénes eran los candidatos a ser buenos gobernantes? Pues ¿quiénes más que los jóvenes? Ya que en ellos se podía sembrar para poder cosechar únicamente cosas buenas. Para poder elaborar este programa de educación basado en una ciudad ideal, Platón construye un programa de educación de los filósofos, partiendo de 3 principios: la teoría de las ideas, la teoría del conocimiento y el amor, y la concepción del ser humano. ¿Esto qué iba a hacer? Pues iba a posibilitar la constitución de la ciudad ideal con la que él. Si hablamos de una ciudad ideal, pues hablamos de política.
Y la teoría política para Platón tenía 4 ejes. El primero, que era la ciudad-estado. Platón no concebía que individuos, ciudadanos, estuvieran aislados de los demás y no pudieran satisfacer así sus necesidades vitales. La ciudad ha de ser justa. Esta debía ser en armonía, debía estar gobernada por una aristocracia de la virtud y el saber. ¿Y quién mejor para ser gobernantes que estos jóvenes que estaban siendo formados en base a estos 2 valores? También estaba la ciudad ideal. Esa tenía que tener 4 aspectos. El primero, la educación. Esto tenía que estar por encima de todo. La eugenesia. La clase social de este entonces, la aristocracia que estaba por encima de las demás, ellos hacían ciertas modificaciones a la herencia, es decir, ellos ya desde que eran jóvenes programaban los matrimonios entre su misma clase social con la finalidad de mejorar los genes de sus hijos. La abolición de la familia y de la propiedad privada de los estamentos superiores. Acá debía de haber libertad para poder formar una familia y eliminar la propiedad privada. Es decir, todos tenían que tener derecho a todo. Asimismo estaba la participación de la mujer a través de una igualdad. Platón también elaboró una teoría de la evolución en base también a 4 principios. Estos eran la aristocracia, la timocracia, la oligarquía, la democracia y, por último, la tiranía. Continuando con la filosofía de Platón, vamos a hablar acerca de los grados de conocimiento, las 2 ideas que él tenía acerca del ser. Y estos estaban divididos en 2 mundos, el mundo visible y el mundo inteligible. El mundo visible es todo lo que podíamos percibir a través de nuestros sentidos y lo inteligible era el mundo de las ideas. Acompáñenme. Hablando de las teorías de las ideas en Platón, ¿qué son ideas? Pues las ideas son esencias, aquello por lo que una cosa es lo que es. También son entidades que poseen una existencia real e independiente. Y la teoría implica una duplicación del mundo, es decir, 2. El primero, como veíamos, el visible o sensible de las cosas particulares. Esto es lo que percibimos por nuestros sentidos, un mundo fugaz, dominado por un cambio continuo, cómo las cosas carecen de consistencia. Mientras el mundo inteligible de las ideas, estas son únicas, son inmutables, o sea, no cambian, son eternas. ¿Cuál es la relación entre ideas y cosas? Desde el punto de vista de las cosas, pues hay una participación o imitación. Mientras que desde el punto de vista de las ideas hay una presencia. Las ideas son el objeto del concepto, pero no son conceptos. Y las ideas se encuentran jerarquizadas. Vamos a explicarlo mejor a continuación. Si hablamos del mundo sensible, empecemos por acá. La primera idea que tenemos es idea y materia. Hay 2 elementos que intervienen en este mundo. La idea, que es algo perfecto y algo inmutable, algo que no cambia, mientras que la materia es informe y es caótica. A esto se le llama dualismo de origen pitagórico. Lo pleno y lo verdaderamente real son las ideas. Las cosas no son más que copias de ideas, meras apariencias, ojo en eso. Un compuesto de materia e idea. Pero la materia es lo contrario a la idea. En este sentido, si la idea es lo verdadero y real, entonces, ¿qué va a ser la materia? ¿Sí? Yo creo que ahí sacamos la conclusión. Platón no puede dejar de recurrir a ella para dar cuenta del mundo de lo sensible. Es decir, una tiene que existir para que también la otra lo haga. Dentro de los niveles del mundo sensible, pues tenemos que los seres físicos son copias de ideas, como lo decíamos, por ejemplo, un caballo. Las imágenes de los seres físicos son copias de copias. Por ejemplo, la imagen de un caballo reflejada en el agua o una fotografía de caballo. Nosotros tenemos la idea de un caballo, pero diferentes materias van a cambiar. Sin embargo, nuestra idea no.
Y el tercer elemento de la realidad, que Platón le llamaba el demiurgo. ¿Cómo surgió este mundo sensible? ¿Cómo es posible que se unan las ideas inmutables y la materia informe y caótica? Pues la respuesta está aquí, en el demiurgo. Una especie de artesano cósmico, semidios, que contempla las ideas y las utiliza como modelos para plasmarlas. En este cuadro lo podemos ver mejor, este dualismo metafísico. El mundo de las ideas es permanente, mientras el sensible devenir. ¿Se acuerdan de ese término? El cambio. Aquí dice generación y corrupción. El mundo de las ideas es inmutable, siempre es del mismo modo, mientras que el mundo sensible es múltiple, ¿sí? Hay multiplicidad. El de las ideas es una idea de cada, mientras que el sensible es material. El de las ideas es inmaterial, es inteligible, es perfecto, mientras que el sensible es material, es sensible y es imperfecto. En el de las ideas existe en sí una subsistencia propia, es universal y hay una realidad, mientras que en el sensible existe porque existe la idea. Si no existiera la idea, no existía la materia. Es particular y es algo no real. Vean cada una de las características que diferencian este dualismo metafísico. Hemos hablado del término metafísica. ¿Qué es la metafísica? Es la ciencia del ser. ¿Qué estudia la metafísica? El ser en cuanto al ser. Las ciencias particulares estudian otros aspectos o atributos del ser. Por ejemplo, lo físico lo estudia la física, lo viviente, la biología, lo que está relacionado con la salud, la medicina, lo relacionado con cantidad, la matemática. En cuanto al objeto del universo, la astronomía. Pero la metafísica es una ciencia más universal. Su objeto es todo ser, cualquier forma o manifestación del ser. Qué difícil entender estos dos mundos, dirán ustedes. Ya me confundí, ya me hice bolas. Bueno, aquí se los explico más fácil. El mundo sensible, físico, material, esto se conoce a través de los sentidos. Es imperfecto, es mudable, es decir, puede cambiar de un cuerpo a otro, es aparente. Mientras que el mundo inteligible es independiente del mundo físico. Son dos mundos completamente diferentes. Este es auténtico y perfecto, es inmudable y es permanente. Las ideas, ojo en esto, son permanentes. Las ideas son reales, son inmutables y son eternas. Yo tengo la idea ahorita de algo. Quizás lo consiga material como yo tengo la idea, quizás no. Y aquí viene otra separación para Platón, el alma y el cuerpo. Para Platón, el alma pues estaba dividida en tres regiones. La primera, que era la racional. Esta pues es inmortal, es inteligente, es de naturaleza divina. Y este alma estaba situada en el cerebro. Mientras que la agresiva es la fuente de pasiones nobles. Esta pues estaba situada en el tórax y era inseparable del cuerpo. Y la apetitiva, la fuente de pasiones innobles, esta estaba situada en el abdomen y esta era mortal. Mientras que el cuerpo es un estorbo para el alma. El cuerpo, decía Platón, que impedía al alma la contemplación de las ideas. La unión del cuerpo y el alma era puramente accidental. Es decir, lo que le importaba a Platón no era cultivar el cuerpo, sino cultivar el alma. Todo iba en base de la formación y la preparación del alma. Para poder comprender de una mejor forma el pensamiento y la filosofía de Platón, vamos a leer uno de sus diálogos que está comprendido en el libro de la República. Este es el diálogo de la caverna de Platón, el mito de la caverna. Con cualquiera de estos términos lo pueden buscar. Realmente es poco, es como una página de contenido. Esto es algo ficticio. ¿Sí? Es una historia de unos hombres encadenados en una cueva. Estos hombres han sido encadenados desde el momento en que nacieron. Nunca han visto la realidad, la verdadera realidad, más que la de ellos.
Necesito que lo lean y que escriban lo siguiente. 5 ideas principales, 5 ideas con las que ustedes están de acuerdo, 5 ideas con las que no están de acuerdo, 10 elementos que aparezcan en este relato con su significado. Por ejemplo, con su significado a la vida real, a la vida de ustedes. Por ejemplo, aparecen las cadenas. ¿Qué relación tienen las cadenas de este diálogo con las cadenas en su vida? ¿Qué significa? ¿Sí? Esto lo vamos a hacer en hojas y me pueden mandar fotografías al WhatsApp de tareas. Cuídense mucho.